Comenzamos. Buenos días, amigos, estamos saludándoles en nombre de Gonzalo Rosero. Soy Francisco Rocha y claro, vamos a iniciar de inmediato con el primer tema, el análisis del recuento de votos, y para eso hemos invitado a la doctora Solanda Goyes. También nos acompañará el licenciado Andrés León en unos momentos, está llegando, sorteando un poco el tráfico. La doctora Solanda Goyes está... Hay 2 o 3 temas que debería uno analizar. Esto era lo que se esperaba, esto es lo legal. Si no había impugnaciones a otras mesas, no es posible abrirlas. Puede llegar a ser un capricho el abrir todas, ya no solo del candidato, sino de mucha gente que se manifestaba ayer también en las calles. Bienvenida, doctora, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Bueno, efectivamente hay una respuesta del Consejo Nacional Electoral, pero es una respuesta parcial, es una respuesta que no dio apertura o no respondió a lo que la alianza Creo Suma pidió, porque Creo Suma pidió el reconteo de todas las urnas, ¿no? Se entiende que ponía un número de actas como ejemplo para que se pueda verificar, pero el pedido concreto de Creo Suma, por lo que lo han dicho en los medios de comunicación, es que se cuente todo. Entonces, allí hay que hacer un análisis respecto al comportamiento del Consejo Nacional Electoral. Primero, el Consejo Nacional Electoral, ya en la Audiencia Nacional de Escrutinios, negó este pedido de reconteo, ¿no? Y lo hizo argumentando varias razones, una de ellas que parte de las actas que se solicitaban sean recontadas ya se encontraban dentro del margen de error de lo que se llama inconsistencia numérica, que permite que cuando la inconsistencia numérica, que es la suma de los votos blancos nulos más los válidos, versus o contrastado con el número de sufragantes que consta en el acta, está en un margen del 1%, es admitido que pase, ¿no? Eso no sería ilegal, no admite el reconteo. Entonces, ya en la Audiencia Nacional de Escrutinio, por ejemplo, en ese caso dijeron que como está dentro de ese margen las actas que eran requeridas para reconteo por Creo Suma, no procedía. Sin embargo, lo raro es que después, cuando ya hay un pronunciamiento coincidente del presidente Rafael Correa, entonces ahora sí no importa las consideraciones legales y dan paso hacia el reconteo. Y el reconteo de un número de actas que ellos deciden y no han dicho qué parámetros aplicaron para escoger eso. Claro, para escoger eso. Era un sorteo, si se... Entonces, allí lo que ratifica el comportamiento del Consejo Nacional Electoral es que no es una instancia independiente y de que no es una instancia técnica. Los organismos electorales a nivel mundial, en su progreso, en su camino hacia el mejoramiento institucional, cada vez más tienen que volverse especializados y técnicos. El momento que se vuelven en instrumentos políticos, como es lo que está demostrando el Consejo Nacional Electoral, lo que sucede es que tiene el efecto que está ahora teniendo el propio CNE. Entonces, se abren 3,800 y pico. Pero dicen ellos, son las que objetaron, las que observaron, las que impugnaron. Esas son. Si hubiesen impugnado más, les hubiésemos dado gusto un poco así, ¿no? Allí está mintiendo el CNE, porque yo ya estoy diciendo que en una instancia, en la Audiencia Nacional de Escrutinios, ya negó. Y ahora está diciendo que se abran, ordena que se abran, pero el pedido de Creo Suma, que lo conocemos todo el mundo, es el voto a voto de todas las urnas. Y además que si el Consejo Nacional Electoral quisiera, tiene fundamento legal porque el artículo 141 le dice que puede ordenar o disponer las verificaciones de manera abierta. Tiene una facultad amplísima allí, pero de otro lado también, si se cuentan 1.200.000 votos en un día, perfectamente se pueden contar con toda la parafernalia que armaron el día de ayer, 250 mesas de reconteo, todo un show allí, lo podrían resolver en 8 días, pero no quieren hacerlo. Entonces, yo vuelvo y digo, este es un ente en donde no es técnico, no es imparcial,
es un ente político, que eso desdice mucho de la institucionalidad del CNE, y lo que están cosechando ahora es justamente que la ciudadanía no les crea nada. El día de ayer dicen que ganó 0,1 Lenín Moreno en el reconteo, pero si usted ve las redes sociales y eso refleja lo que más del 50% de la población cree, es que hubo fraude. Aunque reconteen, aunque vuelvan a hacer cualquier cosa, el tema de fondo es que hay una institucionalidad venida a menos, que saben que responde a un partido político y por lo tanto, aunque sus acciones fuesen buenas, ya nadie les cree. Ahí cabe el dicho, en boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Al dar la bienvenida al licenciado Andrés León, diría, bueno, pero es que esto de boca del mentiroso, el Consejo Nacional Electoral y su presidente podría decir, nunca hemos mentido. Lo que pasa es que ahí hay una intencionalidad política de deslegitimar, y eso termina diciendo también el presidente de la República. Antes de iniciar, yo sí quisiera que le escuche al señor presidente Correa lo que dice sobre este tema, por favor. Siempre lo supieron, pero esta es su estrategia, es el plan B. Plan A, prenderle vela a todos los santos para lograr el milagro de ganar las elecciones. Ya fue una victoria para ellos que haya segunda vuelta, porque creían que le íbamos a ganar en primera vuelta. Yo creo que ganamos en primera vuelta, pero no tuvimos adecuado control electoral, entonces nos hicieron una fiesta por ahí. El fraude se hace en las mesas, no en el sistema informático, no en el apagón, no en las mesas. Como no tuvimos control electoral, cualquier delegado por ahí de Creo, sin control de alguien de AP, basta con que al voto de Lenín Moreno le añada una raya y se anulaba el voto. Te vean las mesas donde hay exceso de votos nulos. O el voto en blanco, le ponía una rayita a Guillermo Lasso y le aumentaban un voto, lo cual no impedía, no perjudicaba lo de la segunda vuelta, porque la cuestión era ganar 40%, pero yo creo que con mejor control electoral llegábamos a ese 40%. Entonces ya fue para ellos una victoria que hubiese segunda vuelta. Ellos sabían que Lasso era el peor candidato. Todas las encuestas nos dan con ganadores en la segunda vuelta. Por eso, desde la primera vuelta, de mucho antes, empezaron a crear este marco de fraude, porque sabían que solo un milagro les hacía ganar las elecciones. Es la estrategia de Venezuela, negar los resultados, tratar de deslegitimar el mandato de Lenín para que llegue desgastado. Para eso tienen corifeos, porque un banquero aniñado no acepta que fue derrotado. ¿Qué duda hay? ¿Dónde están las pruebas del fraude? Quedan en ridículo a nivel internacional. Lo que quieren es generar inestabilidad, la estrategia de la derecha en Venezuela. Quitarle legitimidad al nuevo gobierno porque hay incertidumbre. Un gobierno ilegítimo porque no ganó las elecciones. ¿Por qué? Porque ellos lo dicen. Eso lo dice el Consejo Nacional Electoral, eso dicen los votos, no un pelucón por dinero que tenga. Bueno, acá está la otra posición, no sé, hay una lectura distinta. Bienvenido nuevamente, buenos días, licenciado León. Buenos días y qué gusto estar aquí con Solange. Bueno, discúlpame el habernos demorado un poco, pero estaba escuchándolos y escuchando lo que dice el presidente de la República. Y tengo varios comentarios al respecto. Por favor. Primero, el presidente de la República no tiene por qué opinar en esto. Vamos a poner las cosas en su sitio. Él, allá en el año 2006, cuando se preparó todo aquel show de los manteles, declaró que nadie podía meterse en el proceso electoral fuera del Consejo Electoral, entonces Tribunal Supremo Electoral, al cual puso inclusive la policía las órdenes porque nadie podía meterse y que por opinar al respecto, ¿no?, se pidió la destitución de 50 y tantos legisladores. Pues entonces, ¿qué hace ahora opinando él en lo que no le corresponde? Obviamente está manejando a su gente, obviamente está manejando sus propios hilos, sus propios poderes, porque como él en algún momento lo dijo, es el jefe de todo el Estado, no es solamente de la función ejecutiva, sino de todo, y esto pues es gravísimo que él esté metiéndose, inclusive reconociendo la posibilidad de un fraude. Él supone que le han hecho fraude cuando él tenía el control de todas las mesas electorales, ninguna estaba fuera de su control, de manera que no podía en estas mesas, que además sí coincido en que yo confío un poco más de la gente de las mesas porque son estudiantes, porque son jóvenes, porque la mayoría pues no pertenecen a ningún partido político abiertamente al menos, y por la experiencia que generalmente entre los 5 que están ahí tendrán que ponerse de acuerdo para hacer la raíta que dice el presidente o cualquier otra cosa. De manera que el fraude sí va en otros sectores.
Y sobre todo va en la credibilidad que podemos tener. Coincido plenamente con lo que ha dicho aquí en esta mesa Solanda, porque definitivamente el Consejo Electoral no tiene credibilidad. No hay quien le crea a este Consejo Electoral. Y no por este proceso de última hora. No hay quien le crea por todo lo que ha venido haciendo. ¿Cómo fue formado? Comencemos por ahí. ¿Cómo fue formado este Consejo Electoral? Eligieron un presidente. A la semana votaron a una señora que era de Alianza País porque no se habían enterado que su compañera era de Alianza País, lo cual resultaba ridículo. La sacaron sin ninguna explicación válida. Pusieron en ese sitio a otra distinguida dama cuencana que pertenecía a la suplencia en un proceso anterior, pues ahí había sido suplente sí, entonces, en el mismo consejo. Sí, pero no sé cómo la trajeron de una época, de un momento a otro. La principalizaron, sí. Entonces ahí ya fue medio raro. Y entonces a la semana eligieron un nuevo presidente, votaron al señor Salazar, que de paso no se fue nunca, se quedó en el consejo, y eligieron a Juan Pablo Pozo, quien tenía una imagen de que era quizá el más dialogal de los vocales que estaban ahí. Y hemos visto que sí, dialoga permanentemente con el presidente de la República. El diálogo es por una sola vía. Claro, y se ha vuelto totalmente obediente a las cosas que vienen de allá. ¿Cuántas denuncias hicieron antes de este proceso? ¿Cuál la han tramitado? ¿Qué respuesta ha habido a todas las quejas que ha habido sobre el Consejo? ¿Hubo abuso en el manejo de los fondos públicos? No se dijo nada. ¿Hubo abuso de los medios de comunicación en manos del Estado? Silencio absoluto. ¿Hubo participación de las autoridades del país en toda la campaña política? Silencio total. Entonces, ¿quién puede creer? Mire, en este momento pueden hacer lo que quieran, ¿no? Que la ciudadanía, aunque el presidente lo dude, la ciudadanía no le cree. Y lamentablemente, el señor Lenín Moreno, va a llegar a la presidencia impuesto, y sí va a ser una presidencia que no tiene confiabilidad. En eso el presidente de la República tiene razón, Andrés. Claro, no va a haber confiabilidad. Pero esa será la intención de la oposición. No es esa la intención. El problema es la realidad. Ya. Entonces, si él llega en esta forma, más aún va a tener que enfrentar el problema político interno, va a tener que enfrentar el problema económico del país, va a tener que enfrentar, si es que en algún momento se llega a, como han llegado todos los países, a aclarar toda esa trama de corrupción que existe a nivel latinoamericano y prácticamente ya con África y todos los demás, llamado Odebrecht. ¿Cómo va a salir de ello si el país no confía en la legitimidad de su presencia? Y entonces, y no olvidemos que cada vez que hay algún escándalo, los implicados como que están de alguna manera cerca del posible vicepresidente de la República, actualmente en funciones. Todo esto le va a ser muy duro para salir adelante, le va a ser verdaderamente problemático el poder llegar a buen término su mandato, y yo no sé por qué él no es el que sale a enfrentar estas circunstancias y deja que sea el presidente de la República, que nada tiene que hacer, que esté de abanderado a defenderle. ¿Será que el señor Lenín Moreno no tiene la personalidad suficiente para hacer esa defensa y necesita del protector? Creo que ahí estamos en una situación grave. Solanda, bueno, aquí hay, uno podría decir también, bueno, pero él es el presidente además del movimiento Alianza País. Podría decir, estoy hablando ya no como presidente de la República, sino como presidente de Alianza País. Y claro, también el ministro de la Defensa, Ricardo Patiño, apenas conocido los resultados, dijo: hoy se comprobó que la acusación de fraude de Lasso y Páez era una farsa e insano afán de deslegitimar el legítimo triunfo de Lenín Moreno. ¿Qué más inventará el candidato perdedor G. Lasso ante la ratificación de los resultados electorales? Se pregunta. Mejor pida que le devuelvan la plata. Esta es también el ministro de la Defensa, como dirigente de Alianza País. ¿Se quiere deslegitimar solamente esto o se quiere más bien legitimar a través de unos resultados? Y los dos han coincidido que la credibilidad no sabemos dónde irla a buscar en definitiva. Claro, y eso es lo que ha hecho Alianza País. Yo creo que el presidente de la República y el ministro Patiño y todos los ministros que actúan de esa manera
lo están haciendo durante estos 10 años en donde han perdido la noción del límite, ¿no? Y creo que ese es el gravísimo daño que le han hecho al sistema institucional, en donde las consecuencias son justo las que están ahora cosechando, que nadie cree en las instituciones que ellos han creado. ¿Y cuál es el límite institucional? Un límite institucional está justamente en respetar lo que dice la ley, porque la ley se crea para ponerle límites al poder. Entonces, por eso es que se dice que en derecho público está permitido hacer solamente lo que está escrito, ¿no? Es justamente para que nadie, porque tenga una mayoría, como ellos tienen en el Congreso una mayoría, y en las instituciones tienen unanimidad, no se excedan porque tienen el poder en sus manos, y para ello es que se establece este mecanismo. Pero resulta que Alianza País y todos sus miembros no tienen noción de lo que es el límite, ¿no? Y por eso usan y abusan de absolutamente todo, pero además con prepotencia y prevalidos de impunidad. Como tienen todas las instituciones copadas, entonces se conocen que no hay institución que vaya a tener la posibilidad de seguir un proceso en su contra y que tenga resultados, ¿no? En ese sentido, yo creo que más allá de la intención que tenga el señor Lasso en este minuto, que no es el problema de fondo, el problema de fondo es que la gente cree que hay fraude. La ciudadanía está saliendo de manera natural, más de manera allá espontánea. del señor Lasso, entonces. Claro, entonces la deslegitimación no nace del propósito que tenga el señor Lasso en cada una de las acciones que pueda hacer. Eso ha rebasado el espectro de acción como un política partido individual, claro, de Creo y el señor Lasso. Lasso. Así es, como un partido que está compitiendo en la competencia electoral. En este momento es un tema que ha rebasado y que la ciudadanía no cree. Entonces, allí tendríamos que ver nosotros las perspectivas de lo que hay que hacer en este país, ¿no? Yo he pensado y digo, la única forma quizá de que esto se resuelva, que obviamente no va a tener asidero y nadie lo ha propuesto hasta ahora, debería ser, se quiere tener un gobierno legítimo. Debería, después de la sistemática violación normativa y del proceso y del procedimiento que hemos tenido durante más de 2 años, como bien dice Andrés, desde la configuración de este Consejo existen vicios e ilegalidades e injerencia de Alianza País que ha sido notoria para todo el mundo. Entonces, lo único que podría resultar ahora, tenemos que volver a hacer elecciones, y con este Consejo Nacional Electoral habría que cambiarlo. Yo allí le quiero recordar al país, antes de que venga Correa a la presidencia en el año 2007, en el Congreso Nacional había una representación política y había de otro lado una ciudadanía que demandaba cambios. Claro. Se presentaron hasta 80 proyectos de ley de reforma política en esos tiempos de turbulencia que la gente estaba en las calles. En la búsqueda de cómo ir institucionalizando. Claro, y esa mayoría se negaba a proceder con los cambios. ¿Qué dio lugar a ello? A que haya niveles de ruptura frente a la tosudez y a la cerrazón que había de canalizar lo que la gente exigía legítimamente, porque sabía que las instituciones de ese tiempo también cometían excesos y cometían abusos de la ley y abusos de poder. Pero sobre la base se de los recuerda acuerdos. Que, por ejemplo, habían representantes de los partidos. Sí, pero eso no quita que no haya habido abusos. Había abusos y frente a eso era lo que existía una reacción de la ciudadanía. Yo estoy mirando que ahora está sucediendo exactamente lo mismo. Los abusos ahora son de otra naturaleza, de un solo partido, cooptado totalmente el Consejo Nacional Electoral, en donde lo que no tienen pero la más mínima, ni prudencia siquiera, ya hacen las cosas impúdicamente, sin pudor, no se sonrojan. Entonces la ciudadanía no es boba y se da cuenta que lo que están haciendo es uso y abuso del poder para un proyecto político que tiene perspectivas de mantenerse de aquí a quién sabe cuántas décadas. Y lo están usando con ese ánimo y la gente dice, no podemos permitir que esta serie de ilegalidades y de abusos continúen. Y se gesta esta reacción ahora con el tema de las elecciones y el velo de fraude que están por sobre las elecciones, pero que tienen que ver con la serie de hechos que suceden a nivel de todo el Estado. Entonces, lo que debería preocuparse, si es que le interesa la legitimidad a Correa y a su partido, es en mirar
todas las cosas equivocadas que están haciendo en relación a la ciudadanía. Y si es que quieren rectificar, las rectificaciones serían muy complejas, que incluirían hasta hacerse un harakiri políticamente, y no lo van a hacer. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que queda? Que la ciudadanía siga protestando en la calle hasta que exista un mecanismo de cómo lograr una ruptura de lo que está pasando, para poder generar nuevas alternativas respecto de un Estado mucho más plural, amplio, respetuoso de los derechos humanos, y en donde quepamos todos, ¿no? Andrés, esta idea de la posibilidad de que haya una ruptura, uno dice, a ver, pero las reglas del juego eran estas, y en base a estas se presentaron, aceptaron todo, como tú recordabas que se presentaron denuncias al Consejo sobre el uso y abuso, los propios canales transmitiendo la presentación de la candidatura, pero no pasa nada. Ese tipo de abusos llega en esta necesidad de ruptura que plantea Solanda, y el tema Venezuela. Dice, esto es muy parecido a Venezuela, pero también del otro lado ha dicho, esto es muy parecido porque allá también se hizo fraude. Mira, Francisco, hay un viejo dicho, y los dichos de nuestros viejos son maravillosos: quien mucho habla, mucho hierra. Y el señor presidente de la República, en la parte que tú tuviste la gentileza de hacernos escuchar, dice que el tema es que estamos repitiendo lo de Venezuela. Sí, señor, es lo único en lo que estoy de acuerdo con él. Así está pasando en el Ecuador la franquicia que se ha aplicado en varios países. Nicaragua es uno de ellos. La franquicia venezolana, donde todo es igual. También allá se fue el sistema unos minutos. También allá se acusó del cambio de los votos de un candidato al otro. También en Venezuela hubo la imposición por la fuerza, moviendo las milicias y moviendo el ejército y la policía. También allá en Venezuela se ha llegado a una crisis de gobernabilidad absoluta, por más que se quiera cerrar los ojos ante ello. Vemos que Venezuela este rato es un caos, y a mí me da miedo de que esa franquicia siga fortaleciéndose en el Ecuador, y más allá de las barbaridades cometidas, y lo digo así, por el Consejo Electoral, que no ha tenido pudor ninguno, como lo has dicho tú, Solanda, en hacer las cosas que no debían, en salirse de la ley, en no aplicar la ley, en favorecer abiertamente un candidato, etcétera. Puede también resultar que la oposición siga saliendo a las calles, pero lo que es más, yo diría que ahorita la oposición en el Ecuador no está organizada. Ahorita son diferentes grupos, inclusive con muy diversas ideologías, que está saliendo a las calles con el único punto de coincidencia de no estar de acuerdo con lo que está haciendo el Consejo Electoral, y de oponerse a la figura de un presidente que tiene, no digamos ilegitimidad, pero por lo menos temas de discusión al respecto de él. Y en esto está coincidiendo de la derecha a la izquierda, porque los que vemos que están afuera no son partidarios del señor Lasso, perdón. El movimiento Creo no es un partido político como tal que pueda decir tiene toda esta ideología. Que movilizó toda esta persona. No. Por favor. Y yo, por mi experiencia y mis años, me he encontrado ahí con gente de absolutamente de izquierda, con quienes muchas veces me enfrentaba. Pongo el caso, y lo digo muy francamente, la gente del MPD, en alianza, hoy se llama la Unidad Popular, en alianza con Alianza País, se tomaron el tribunal cuando yo era vocal del tribunal. Llegaron juntos. Entraron juntos porque ahí no poníamos la policía afuera. Entraron juntos al tribunal. ¿Cuándo se llamó a la policía? Cuando rompieron unas puertas. Pero antes entraron, gritaron, protestaron, dijeron su verdad, unidos, ¿no? Y yo, por haber reconocido a algunos de los dirigentes de Alianza País, perdón, los dirigentes de la Unidad Popular ahora, salí a conversar con ellos para pedirles, pues, tranquilidad. De manera que los conozco, tengo buenos, y los he encontrado gritando en las calles. A ver, por favor, que no me digan que esa gente es una gente de derecha que está de partidaria del señor Lasso, pues. Ellos lo que están es de partidarios del país, de que tenemos que este país volver a la normalidad, volver a la credibilidad, que nuestras instituciones sean creíbles. En este momento nadie cree en las instituciones, y tenemos desde las cámaras hasta los movimientos sindicales. Claro, se han ido creando instituciones propias del gobierno que le salen a defender, pero eso es típico de lo que se hizo en México, de lo que ha pasado con el PRI, de lo que ha pasado en diferentes sistemas donde tienes un gobierno central poderoso que maneja con todo. Y puede pasar lo que en Venezuela, que toda esta gente en las calles
cree verdaderamente una situación de tensión y ojalá no tengamos la respuesta de Venezuela de salir a disparar contra el pueblo. Yo creo que aquí deberían oposición y gobierno pensar seriamente en lo que está pasando, pensar en el país, no pensar en Correa, en Lenín Moreno, en Lazo, en que no, pensemos en el país. Y creo que a la gente se le ha olvidado que lo principal para nosotros debe ser el Ecuador, y está pensando simplemente en una línea política, sobre todo por parte del gobierno, que quieren imponernos la línea política por la fuerza, por la verdad o por lo que sea. Yo quisiera que le escuchen al doctor Andrés Páez en su reacción. Esto fue lo que sostenía ayer apenas los resultados del CNE. Bueno, oírle al presidente del Consejo Nacional Electoral hablar de honestidad y de ética es como verle al diablo repartiendo escapularios. Segundo, es un individuo que llega a un cinismo tan impresionante que niega que se haya producido un apagón electoral. Es decir, él niega que las máquinas supuestamente se apagaron, y de hecho a las 6:10 de la tarde apagaron una parte del sistema para meter la trampa. Este individuo tenía prefabricado este show, al punto que ha leído todo un discurso que él ya tenía listo para proclamar nuevamente a su coideario compañero de partido como el supuesto ganador de las elecciones. Realmente lo que el país se queda es estupefacto al ver qué Pozo se ha contagiado del cinismo de Correa. Nosotros hemos presentado el día de hoy una petición a la Fiscalía para que el Instituto Geográfico Militar, que es el que imprimió las papeletas y las actas de escrutinios, revise el 100% de las papeletas y las actas de escrutinios y determine si esas papeletas y actas de escrutinios tienen o no la huella de agua, que es una huella de seguridad que en 3 se ha colocado en las papeletas de votación y en 2 se ha colocado en las actas de escrutinio, es decir, 5 seguridades que no pudieron haber sido vulneradas por esta gente, porque si hubieran mandado a hacer papeletas como nosotros presumimos que se hicieron, y si se falsificaron actas como nosotros presumimos que se lo hizo, entonces el Instituto Geográfico Militar puede validar. Bueno, esto es una reacción. Parecería que entonces va también jurídicamente. ¿Qué pueden y qué ya no se debe hacer? Porque también la gente puede decir, a ver, aquí yo tengo estas convicciones de que no está respetado mi voto, pero hay que darle una salida jurídica. Usted ha dicho, busquemos este rompimiento. No creo que vayan a convocar a nuevas elecciones, las instituciones están copadas. ¿Cuáles las salidas jurídicas que un poco den algo de legitimidad? A ver, no sé si den legitimidad, ¿no? Ya Pero no, lo que sí, ya. vamos a mirar los pasos que hay que seguir. El día de ayer, después del reconteo, el Consejo Nacional Electoral debe haber clausurado la sesión y emitido una resolución en donde oficializa los resultados del reconteo, en donde ya nos han dicho que 51.16, 48. Sube 0,1 y el Lazo baja 0,1. Entonces, luego de ello, lo que cabe sobre las resoluciones del Consejo Nacional Electoral es interponer varios recursos. Y uno de los recursos, el más común, es el recurso ordinario de apelación, que ese ya pasaría al organismo jurisdiccional electoral, que es el contencioso electoral. Eso ya significa una contienda, un contencioso judicial entre el CNE y la alianza Creosuma en este momento, ¿no? Eso tiene un procedimiento que puede durar algunos días. Concluido el recurso de apelación, no existe ya otra instancia, ahí se cerraría totalmente y los resultados que salgan de allí ya quedarían en firme. Es decir, jurídicamente no se los podría mover. Otra vía sería el recurso de nulidad, que allí sabemos lo que ha sucedido respecto de la resolución que el Consejo Nacional Electoral dio después de la petición que hizo, creo, dentro de la Audiencia Nacional de Escrutinios, en donde le han negado por improcedente, porque se había pedido en un mismo hecho jurídico, claro, pidió dos cosas. Entonces le dijeron no es procedente.
pero si podría interponer ahora sobre este nuevo hecho administrativo, que es el que se cerró el día de ayer, podría interponer un recurso de nulidad, pero también sabemos que no le va, claro, que le va, para que vea cómo la seguridad jurídica es una institución en la cual la ciudadanía, los ecuatorianos, ecuatorianas deberíamos poder tener instituciones predecibles, pero predecibles para la realización de los derechos. Ve al revés lo que estamos en el Ecuador. Nosotros predecimos ya la respuesta negativa a derechos de parte de nuestras instituciones, ¿no? Eso es lo que hemos alcanzado. Pero eso no puede ser un prejuicio. No, son los hechos los que nosotros hemos visto, ¿no? Ya Andrés ha hecho un listado de violaciones y yo podría hacer otras, ¿no? Podría, por ejemplo, se le advirtió al Consejo Nacional Electoral de que tenía que emitir 3 actas de escrutinio, una publicarle en la junta donde se hace el conteo de los votos, en las mesas que llamamos comúnmente. No lo hizo. No, a partir de ese momento nunca los partidos políticos pudieron ver un acta física. El día de ayer pudieron ver las actas físicas que estaban en las urnas, pero solamente pudo verlo Alianza País porque nos llegó. Entonces desde el proceso electoral, desde el día de las elecciones hasta el día de hoy, no ha podido volver a ver, y el Consejo Nacional Electoral nos dice, confíen en las actas que están subidas en la web. El tema es que más de la mitad de la población no confía que esas sean las actas que se hicieron en las mesas. Ese es el grave problema. Siempre vamos a volver a lo mismo, ¿no? Pero siguiendo con el tema de los recursos, allí se acabaría, y una vez proclamado, y esto siempre y cuando interponga esas acciones la alianza Creosuma. Si no las interpone, ya se ejecutoriaría lo del día de ayer y con eso quedan los resultados en firme, hablando formalmente sobre los procesos. Ahora, políticamente, lo otro que va a quedar abierto. Esto no va a cerrarse si es que no hay también decisiones de carácter político. Además de la estructura. Andrés, para concluir este diálogo, yo diría, y esto de ir a las instancias internacionales y eso, como cada vez que se van a las instancias internacionales, a mí me huele que en unos 10 o 12 años tendremos una respuesta. Sí. ¿Hay o no la posibilidad de una respuesta política también? A ver, yo creo que, como ha dicho bien Solanda, este momento estamos superando el tema jurídico para entrar en el tema político. Creo que ya las soluciones a la crisis en la que ha entrado el Ecuador no van solamente por la parte jurídica, van también por la parte que la política tendrá que determinar con instancias nacionales o internacionales. El ir al contencioso electoral, pues sabemos la respuesta. Con toda perdón, no los conozco a la persona. Los dos coinciden en que pero me parece primero que inoficioso. Viven en un silencio, casi nunca se los ve. Casi nunca opinan, o cuando opinan muy tarde. Son muy oportunos para ciertas cositas nomás de hacerlo muy rápido. Casi nunca trabajan también. No sé, no quise decir eso, Solanda, porque no me consta, pero bueno, pero no olvidemos que el hermano del señor presidente de esto acaba de ser nombrado fiscal de la República, de alguna manera impuesto por la misma línea. No dudo de la capacidad de los señores, no los conozco. Tuve el honor de conocer al padre de ellos, que era otra cosa, pero a ellos no los conozco, ¿no? Y ¿no habrá también ahí una confabulación de los hermanos con respecto a quién de alguna manera les está favoreciendo con esos puestos tan importantes? Me preocupa el silencio. Pero eso también podría ser una duda, así que no es... Y sus respuestas, que ciertamente casi lo podemos saber. Solo el texto habría que cambiarle la redacción, pero ya podemos saber la respuesta. Mira, ahora, yo creo que nos queda a los ecuatorianos, no para el proceso ya, sino para este futuro inmediato, por ahí, y creo que deberíamos tomar muy en cuenta en la Constitución de la República, en la Constitución de Montecristi, el artículo 444. Yo invito a los ecuatorianos a ver el artículo 444, que puede darnos la oportunidad de que la ciudadanía imponga una consulta popular con una Asamblea Nacional Constituyente que acabe con esta respuesta activa también. Sí, que acabe con esta situación que es verdaderamente lamentable en la que el país está cayendo. No quiero que lleguemos a la situación de Venezuela. Sería, aunque el presidente de la República, en su afán de hablar tanto, ya nos lo advierte, pero yo sí pienso que él debe pensar y él debe saber que Venezuela, por más que se diga lo que quiera, vive una crisis terrible, y ya vive una crisis inclusive humanitaria, y no es posible que un país como el nuestro, que ha sido un país
de paz, que ha sido un país de tranquilidad, que ha habido muchas injusticias, no nos puede negar la historia, ¿no? Llegue a esa crisis. Ojalá podamos salir adelante. Y yo pienso que además tenemos una historia. Y en esta historia, este país de paz, este país tranquilo, este país, ¿no?, ha tenido momentos de terrible violencia, ¿no? Huye del buey manso, dice el dicho, ¿no? Y de manera que y yo no creo que se debe provocar tanto a la ciudadanía, que en algún momento puede explotar. Imaginémonos lo que sería una guerra civil en nuestro país. Por Dios, yo no lo quisiera, no lo quiero ni siquiera imaginar lo que podría pasar. Y el presidente actual y Alianza País están jugando con fuego porque están poniendo gasolina en la llama para que esto se incendie más. Solanda, con usted culminamos esta salida que nos propone Andrés, que es la aplicación del 444, que es justo para convocar una consulta para una asamblea constituyente. Esta será una forma de que esta ciudadanía que está en las calles salga, recoja las firmas, plantee, ¿hay esta posibilidad? ¿O nos topamos con la Corte Constitucional, con el Consejo Nacional Electoral, con la Asamblea, con todo esto que está copado? Eso es posible. Yo estoy totalmente de acuerdo que uno tiene que seguir las vías institucionales. Ya. Entonces, hacer una constituyente es una de las vías. Pero no va a ser posible, Andrés, si es que la gente no nos movilizamos. La única forma es, usemos los recursos que la Constitución, la ley nos otorga, Algo nos ha de pero salir. con movilización, porque caso contrario no nos van a escuchar. Este CNE es obediente y ante lo único que ha cedido es ante la presión, pero presión además avalada por Correa. O sea, si el presidente Correa no salía a decir que se recuenten unas cuantas urnas, no había la reacción del CNE. Entonces, ¿qué es lo único que les mueve? Lo único que les mueve es la movilización. Entonces, yo sí creo, obviamente, que hay que tener hay que usarlo. El derecho a la resistencia también es una institución que está en la Constitución. Lo que no hay que hacer es actos de violencia, no hay que hacer excesos, pero la movilización es un derecho para la ciudadanía, acompañado por las instituciones para modificar este estado de cosas en donde más de la mitad de la población estamos en total desacuerdo. Yo creo que esa es la perspectiva que tenemos que mirar hacia futuro. Y adicionalmente, la otra cosa que deberíamos mirar es la oposición tiene que revisarse a sí misma, ¿no? La oposición no puede, sabiendo con que agenda ajena. Sabiendo que Alianza País es un partido sin escrúpulos, que utiliza todos los recursos del Estado, que no tiene ningún límite, la oposición tiene que saber que tiene que fortalecerse mucho más, hacer procesos organizativos mucho más fuertes, de tal manera que de cara a lo que se viene, que es hacer oposición, si es que el señor Lenín Moreno ya termina siendo ratificado por cuarta vez, porque si Creo Suma interpone un recurso, tendrán que proclamarlo por cuarta vez. Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes, a la doctora Solanda Goyes y al licenciado Andrés León, con este análisis del acto de recuento de votos del Consejo. Solo te quiero decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Solanda. Yo no creo en ningún momento que tengamos que bajar la guardia. Lo que pasa es que creo en que la solución a la larga pacífica, que no sea de violencia, es la que nos puede llevar adelante al Ecuador. Yo quiero agradecerles nuevamente. Están ya en nuestros estudios el señor general Paco Moncayo, el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, y vamos a hablar sobre este tema de la militarización de Venezuela. Muchas gracias a ustedes. Enseguida volvemos. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Nexa FM.